Listo. Alejandra, podemos iniciar. Hola, hola, buenas todos, ¿cómo están? Espero que bien. El tema que nos toca hoy es un tema que realmente sabemos que nos toca a todos. La violencia es algo que la lidiamos en el mundo y que es importante que los niños reciban una capacitación sobre esto, pero sobre todo nosotros para que podamos también reconocer algunas cosas que quizás hemos normalizado porque la violencia es parte muchas veces de nuestra vida y no nos damos cuenta de que en realidad es igual violencia. Entonces, no sé si Liz podrías ponerme el manual, si lo tenés, porfa, para Eh, compartir. Permíteme, por favor, un rato. Lo voy a proyectarlo. Espérame un momento. Voy a buscarlo. Ok, listo. Ya lo tengo listo y lo proyecto. Sí. Sé que todos ya lo tienen porque lo subí al grupo. Yo todas las lecciones las subo al grupo, así que ahí las pueden buscar, por favor. Pero este es solo el manual, por tanto, no subí instrucciones, que eso es lo que yo quiero explicar hoy día para que sepan cómo usar. Este manual es bastante extenso para una sesión, pero el objetivo es que también ustedes tengan herramientas para, no solo para usar una sola hoja, sino algunas que puedan ir usando. Ustedes mismos conocen cuáles son los casos de los niños. Muchas veces sabemos cuáles están viviendo una mayor vulnerabilidad ante la violencia. Y entonces en medio de esto, quizás con estos niños podemos dar un tiempito más, 10 minutos mientras todos juegan, y aparte voy avanzando a algunas herramientas de este manual o algunas sesiones que tengan, porque la idea es que ustedes tengan cómo acompañarse. Creo que, si no, yo lo puedo compartir desde el grupo igual. Ok, no se ve. Yo ya lo estoy compartiendo según mi página. O no sé. Ah, Según esto ¿lo parece ven? que lo estoy compartiendo. Ajá. Tienen que darles like a la presentación, a la llamada. Ok, ¿pueden verlo? No, aquí no lo veo. Ok, yo me Sí, uní. yo lo veo. Sí. Ok. Sí Ah, lo ya, vemos. ya, ahora sí, recién lo estoy por. Ya, perfecto, sí, sí, ya lo veo, perfecto, gracias. Entonces, bueno, esa es la portada del manual de Juntos con contra la Violencia. La siguiente hoja, que sería nuestra hoja inicial. Eh, Ahí tenemos esto es para que poder romper el hielo un poquito todo sobre mí, ¿no? Entonces, en todo sobre mí, mi nombre, que es el nombre del niño, él se puede dibujar, colorear, ¿qué le hace especial como persona? Porque esta pregunta es importante, porque a veces nosotros decimos qué te hace especial como persona y los niños no saben decir qué les hace especial, porque no están acostumbrados a descubrir, ni ver, ni escuchar que son especiales o a veces todo el mundo, sí, todas las personas somos especiales, pero especiales en qué? Y les preguntamos y ellos no saben en qué son especiales y responden cosas como, porque soy buen hijo. Eso no te hace especial, no somos buenos, por eso somos especiales. Somos especiales porque existo, porque tengo vida, porque Dios me escogió, soy especial porque tengo muchos sueños, soy especial porque puedo lograr cosas, no soy especial por lo que hago. Entonces es muy importante siempre recalcar esto en los niños, incluso en nosotros. Nosotros no somos especiales por las cosas que hacemos, somos especiales por quienes somos y por lo que Dios dice de nosotros. Ahí está, dibuja un mundo y personas a su alrededor. Entonces, por qué crees que todos somos importantes y qué derechos tenemos? Entonces, esta es una pregunta bien práctica en el sentido de, todos somos importantes porque tenemos los mismos derechos.
Todos somos importantes porque en realidad Dios nos creó por igual a todos y la ley nos ha dado derechos a todos. Por tanto, los niños son tan importantes como los adultos. A veces tenemos este problema en el que nosotros hemos crecido en un mundo adultocentrista. Entonces, no, los adultos sí pueden, los niños no, pero no es porque sean más importantes. Es porque los niños tienen una etapa y necesitan ser protegidos, pero no hay un rango de importancia. Y en este tema de la violencia es súper necesario entender esto. Y es que la verdad es que nosotros no corregiríamos a un adulto pegándole, pero a un niño sí lo hacemos. Y a veces les damos rango de importancia al adulto porque no le gritaríamos al adulto, pero al niño sí lo hacemos. Entonces acá ellos necesitan saber que todos son importantes y que tienen el mismo derecho. En la siguiente pregunta, ¿qué cosas te gustan? Ahí va jugar, pelota. Esto es para romper el hielo. Ahora podemos ir a la siguiente página, que conoces los tipos de violencia. Entonces yo he marcado los tipos de violencia en tres tipos, que son, sabemos que hay más, pero que esto es importante y es lo básico para que los niños lo entiendan y podamos protegerlo. Uno está la violencia física, que ocurre cuando una persona transgrede el espacio corporal del otro sin su consentimiento, ya sea sometiéndolo a golpes, jalones, empujones o encerrándola, provocando lesiones físicas o con algún tipo de objeto. Entonces, la violencia física es visible y se nota en el cuerpo. La violencia física viene a ser los golpes o el contacto, cualquier uso del poder para ejercer un contacto físico donde inflija sufrimiento. Cuando ustedes le explican la violencia física a los niños, es importante darles ejemplos de acuerdo al contexto donde vivo, porque puede ser que para ellos es muy normal y la violencia física, y conocemos, por ejemplo, que los hermanos le peguen a sus hermanos menores. Pero esto es violencia física, porque existe un contacto para lastimar el cuerpo de otra persona. Que a veces se juegan y se golpean y se ponen zancadillas. Es violencia física. Entonces necesitamos enseñarle a los niños que ellos entiendan qué es violencia física. Y la violencia psicológica. La violencia psicológica se comprende de conductas, comportamientos destinados a ocasionar un tipo de sufrimiento emocional. Aquí hablamos de humillaciones, insultos, hacer sentir mal a la otra persona, hacerla sentir menos, generarle sufrimiento a través de palabras y tratos. Cuando hablamos de violencia psicológica, también hablamos de hacer sentir mal a través de la culpa a otra persona. Las manipulaciones. Aquí es muy importante entender la manipulación. Esto de, si vos no haces esto por mí, entonces no me querés. Y lo hago sentir mal a la persona a tal punto que la persona deja de hacer cosas solo por hacer todo por los demás. Entonces son manipulaciones y están dentro de la violencia psicológica. En la violencia sexual. Y la violencia sexual es cuando un adulto o alguien más grande le habla a un niño o niña sexualmente, toca sus partes privadas o le muestra partes privadas, a través de manipulaciones le pide hacer cosas sexuales que un niño o niña no debe. La violencia sexual no es solo manoseo, violaciones, muestra de pornografía, también es cuando comienzo a hablarle a un niño de esos temas cuando el niño no es un niño y no está preparado. La violencia sexual también es cuando hago sentir vergüenza a la niña por ser niña, porque estoy dañando su integridad sexual. Cuando en la calle la silban, cuando en la calle decimos cosas, piropos y cosas de ese estilo que hacen sentir mal al niño o a la niña. Entonces, hablarle a un niño o una niña como si fuera un objeto, igual es violencia sexual. Vamos a ir a la siguiente página, por favor.
Aquí ya vamos a tocar las violencias, cada una en su propia, pongámosle, actividad, ¿sí? La violencia física. Entonces acá los niños dibujan un ejemplo o una situación de violencia física que conozcan. Aquí nosotros le preguntamos, ¿ustedes conocen violencia física? Por ejemplo, ¿cuál es la violencia física que conocen? Así que mi hermano me pega o mi mamá cuando me ha golpeado. En esta hoja nosotros vamos a poder detectar a qué tipo de violencia física los niños viven en su entorno, con cuál de ellas lidian y cuáles han normalizado. Y luego responden las preguntas. Acá le abro un paréntesis, es importante, por eso nosotros, y siempre lo digo, que les paso las instrucciones, separen a los niños por edades, porque los niños que no saben escribir necesitan más ayuda de los voluntarios. Por tanto, alguien va a tener que estar respondiendo por ellos. Y quizás sean los voluntarios los que van a estar leyendo su respuesta o escuchando su respuesta y no les dé tiempo a anotarlas, pero ya van a poder prestar atención a los niños que estén hablando y que se den cuenta en la respuesta que hay una señal de alerta. Por ejemplo, ¿alguna vez has experimentado violencia física? Entonces, si es un niño pequeño, no lo voy a hacer escribir sobre eso, pero les pregunto en grupo, a ver, cada uno, Juan, ¿has experimentado violencia física? A ver, contanos cuál fue. María, y uno por uno puede hablar. Entonces, sin necesidad de perder, porque voy a estar escribiendo para cada uno, ya sencillamente yo lo estoy haciendo participar y el mismo voluntario va a poder tomar nota del niño que necesita prestar atención. ¿Cuál ha sido la violencia física que han recibido, la que más le afectó o dañó? Por ejemplo, ya sea en su casa, ¿hay alguien en tu casa alguna vez te ha dañado con violencia física o ha dañado a alguien que querés? Entonces vamos a ir detectando cosas. En tu familia se usa la violencia física. ¿Quién es el que más la usa y cuándo? Vamos a detectar, por ejemplo, que muchos de ellos son corregidos constantemente con violencia física. ¿Qué te hace sentir o creer la violencia física? ¿Qué te hace sentir? Que sos menos, que quizás por equivocarte mereces dolor. ¿Qué creencias me deja la violencia física? Que no tengo que fallar, que tengo que hacer todo bien. Tú actúas con violencia física sobre otros, ¿por qué no debes hacerlo? Entonces acá es importante, nosotros recalcamos, ¿por qué aunque otros la hagan sobre nosotros, no debemos hacerlo? Porque no queremos convertirnos en personas que las usan, porque nadie les enseñó a esas personas que están actuando con violencia sobre otros. Y porque aunque les hayan enseñando, muchos de ellos no saben realmente o no les importa si están causando daño o no. Por tanto, nosotros queremos actuar diferente. Entonces les enseñamos a los niños esto, yo siempre hablo de la esencia. Y la esencia que de cada persona es algo que vos brindas a pesar de lo que los otros no te brinden. O sea, no sé, una torta de chocolate sigues teniendo sabor chocolate aunque esté en una sala, en una casa o en un baño. Sigue sabiendo rica y sabe a chocolate. Nuestra esencia es eso, es el sabor nuestro interno. Entonces, si yo decido, no, yo quiero ser este tipo de persona en el que no va a lastimar a otros, así yo donde esté, yo no voy a lastimar a otro, porque ves mi esencia, no va a ser solo una conducta que yo le doy a quien merece, no, es solo mi esencia. Entonces, si vamos a la siguiente, es la violencia psicológica. Lo mismo, dibujo un ejemplo de violencia psicológica que conozco. Recuerden, en este punto les hemos dado ejemplo a los niños de acuerdo a su contexto y a lo que ustedes conozcan. Violencia psicológica cuando alguien te insulta, cuando alguien todo el tiempo te hace sentir mal sobre decisiones que tomas. Entonces ellos pueden, digamos, violencia psicológica, por ejemplo, es cuando un profesor todo el tiempo les está diciendo, ay, que son burros, ustedes se equivocan todo el tiempo, o los hace sentir mal por hacer la tarea mal cuando ellos están ahí para aprender. Entonces son violencias psicológicas. Entonces ahí ellos van a ir detectando y dándose cuenta que eso no es normal. Por tanto, ¿por qué? Porque yo no puedo cambiar a su profesor de ellos. Pero si les enseño que eso está mal, ellos van a saber, ay, es que es el profesor el que está mal, no soy yo.
no es que yo sea burro, no es que yo sea tonto, es el profesor que usa violencia psicológica. Entonces ahí lo mismo las preguntas, ¿cuál ha sido la peor violencia? ¿Cuáles usan en tu casa? ¿Qué te hace sentir o creer? Lo mismo. Ahora vamos a la violencia sexual. Aquí vuelvo a repetir, es importante recalcarle a los niños, cuando vamos a hacer esta de violencia sexual, yo ahí a veces les recomendaría que Ok, cuando nomás estos grandes, directores cuando son para niños los... grandes, les diría que por favor los dividan o sea, hombre a un lado, mujer a otro lado, porque cuando es lo de violencia sexual se van a cohibir, cuando son especialmente adolescentes. Entonces se van a cohibir un poco y es mejor que el voluntario hombre vaya y hable de este tema con los niños y la voluntaria mujer hable de este tema con las niñas. Entonces acá lo mismo, la violencia sexual, le damos ejemplos no solo de violaciones, de abusos, de manoseos, sino también de, por ejemplo, cuando un compañero te muestra imágenes pornográficas o te dice que veas tales videos, eh, eso es importante que ellos reconozcan que es violencia sexual. Cuando te sale en la computadora y te hizo sentir con vergüenza y te salieron esas imágenes, pero no dijiste nada y después seguiste viéndolas, estás sometiendo a tu cerebro a violencia sexual. La pornografía es una violencia sexual. Eh, Cuando en tu casa vos escuchás que tu familia habla así, tiene comentarios muy feos sobre el cuerpo de las mujeres o sobre hacer cosas con el cuerpo de la mujer o los hombres, usar este tipo de palabras, van a perdonar, pero este tipo de sos marica, sos esto, sos tanto, todas estas usan violencia sexual, están agrediendo la sexualidad de la persona. El que en un contexto o en un entorno estén insultando a los niños constantemente de si tiene, incluso si tiene novia, si no tiene novia, que si no tenés sos un tal, que si tenés así o sos un hombre, o sea, todo esto es violencia sexual y está poniendo a los niños en vulnerabilidad de tomar malas decisiones a través de su sexualidad. Y algo que es importante entender es que la violencia sexual normalmente es muy general, de que viene acompañado de una violencia psicológica o de una violencia física, si no viene de las dos. Entonces quien vive violencia sexual, al mismo tiempo está viviendo una violencia psicológica en la que se está sintiendo mal y está lidiando con un sufrimiento emocional. Entonces lo mismo acá van las preguntas, qué te hace sentir, qué te hace creer. Eh, por ejemplo, acá la pregunta engloba la 2, fíjense, ¿crees que en los videos, canciones, juegos en líneas o colegios se usa la violencia sexual? Acá, fíjense, muchos de ellos han normalizado la violencia sexual que se usa en el reggaetón, en muchas de las canciones de la vengo, la pongo, la tongo, la no sé qué, y todas esas cosas atroces que utilizan en el reggaetón, y ellos la utilizan y la cantan todos los días, y la están normalizando. Entonces, poder enseñarles a ellos que no es normal, que tener esto en mi mente no está bien. Entonces, que también es una violencia sexual, y así ellos pueden reconocer que esa conducta no es adecuada. Entonces, que no se debería normalizar ni tampoco usar de ninguna manera. Y la última pregunta, ¿crees? Ahí están las otras que son las mismas que las que hemos visto, pero la siguiente dice, ¿crees que a veces hemos normalizado la violencia sexual y nos estamos acostumbrando a escucharla y usarla en nuestros comentarios? Esta es importante porque en esta hoja lo que quiero es más como hacer una conciencia. La mayoría de los agresores sexuales tienen una adicción a la pornografía. Hay estudios comprobados de que hay una adicción a la pornografía. Y muchos ahora de los agresores sexuales que están en edad de adolescencia, en realidad lo hacen por una falta de educación sexual, porque todo lo que no se educa se distorsiona. Si yo no lo educo, lo voy a terminar distorsionando, porque al no verme educado en eso, alguien me va a maleducar.
Y si yo estoy constantemente con un reggaetón muy sexualizado, con películas que del tema sexual es muy natural, es salir, conocer, irte con el primero que conoces, ok, se acostaron y al otro día ya son pareja, y han normalizado estas conductas que no son adecuadas. Entonces necesitamos generar conciencia en los niños de que estas cosas no están bien, de que por más que estén sucediendo constantemente, nosotros podemos enseñarle que no está bien, para que tenga una opción. Lo que queremos es darles opciones. Entonces nos vamos al otro tema de colorea y recorta. Recuerden que ustedes me pueden poner sus preguntas y de la hoja para que pueda ir respondiendo en ese momento, o igual al final las puedo responder. Ok, aquí es más como para, ok, con todo lo que le hemos enseñado a los niños, como para revisar o ver cuáles han sido sus aprendizajes. Entonces acá les hemos enseñado a los niños ya los 3 tipos de violencia. Así que con estas imágenes ellos colorean y reconocen cuáles de las imágenes representan violencia y qué tipo de violencia. Por ejemplo, amenazar a alguien para que no diga nada. Ok, es una violencia psicológica, ¿no es? Así que el niño tiene que pintarla o hacerle un recuadro, poner algo y luego decir, es violencia psicológica. Queremos saber cuál ha sido su aprendizaje sobre los 3 tipos de violencia que hemos enseñado. Entonces eso básicamente es esta hoja. ¿Podemos ir a la siguiente? Ok, consumo de violencia. En esta lo que queremos hacer es la conciencia, generar conciencia. Todo lo que ingresa a mi cuerpo debe salir. Lo mismo pasa con mi cerebro. Por ejemplo, acá, ¿no? Todo lo que ingrese a mi cuerpo cuando como debe salir. O sea, cuando nosotros nos alimentamos, si no vamos al baño, nuestro cuerpo se enferma. Lo mismo pasa con mi cerebro. Todo lo que consumo va a salir en mis conductas. Entonces necesitamos ser conscientes de que si yo consumo situaciones de violencia, ya sea en videojuego, violencia física, cuando me enoje me va a salir. Si yo consumo situaciones de violencia sexual, cuando yo esté en una situación de estrés, va a salir. Entonces, generar la conciencia de que su cerebro es un músculo, por tanto, todo lo que ellos, como lo alimentan, es como se va a construir se va a endurecer, o se va a ablandar, o se va a destruir. Entonces, esta página es para generar conciencia. ¿En qué videojuegos, películas, series consumo violencia? Que ellos puedan darse cuenta. ¿En qué canciones se consume la violencia sexual? Que anoten esas partes. Por ejemplo, esta la pueden hacer en grupo, no necesita hacerlas cada uno. Y entonces ellos le va dictando la parte de la canción. Y no sé, una parte de la canción, la verdad que no escucho mucha esta música, pero la otra día tenía una en la mente, algo de Ah, eh, dice Titi me preguntó, ¿tú tienes muchas novias? Sí, tengo mañana una, pasado a otra, no sé qué. Por ejemplo, hay peores, sé que hay peores. Entonces, si anotan ellos, ya, anotamos esta canción y, ok, ¿qué les parecería que en vez de que diga, Titi preguntó si tienes muchas novias, le digan, tu hermana tiene muchos novios y todos los días tiene uno diferente? ¿Cómo te sentirías? O tu mamá. Entonces, esas son canciones que están denigrando a una persona, por tanto son dañinas. Y eso es lo que yo quiero tener en mi mente. Ah, muchas veces usamos y normalizamos la violencia psicológica en palabras, por ejemplo, usando malas palabras para nuestros amigos o nos corrigen con insultos, ¿no? Entonces, ¿qué ejemplos te vienen a la mente? Muchas veces agarran y yo trabajo mucho con adolescentes y niños, y escucho que entre ellos se insultan, sos un hijo de tal, como amigos. Y siempre les digo, pero estás usando una violencia psicológica y encima estás usándolo para alguien que amas, para alguien que te importa.
sería muy normal que alguien que no te importa utilice esa palabra, y eso que igual no sería normal porque son palabras feas, pero vos se la estás diciendo a tu mejor amigo. No, pero a él no le molesta, porque te lo acostumbraste. Y te acostumbraste a que entre amigos tengan que tratarse mal. Entonces, poder concientizarlos acerca de esto. ¿Qué acciones con amigos y en familia son violencia psicológica? Que ellos anoten lo que vean en su colegio, barrio o casas. Aquí viene esto de los insultos, el de las amenazas. Si vos no haces tanto, ya no vas a ser mi amigo, o no le hablen a este. Son acciones de violencia psicológica. O en la casa, digamos, ¿no? Que anda, tenés que hacer esto porque si no, no te voy a veces los mismos padres, digamos, ¿no? No te voy a ayudar con esto y ya están usando violencia psicológica, los están llevando a sentirse tan mal a los niños que ellos mismos no quieren, no pueden divertirse porque están pensando en todo lo que tienen que hacer para sus padres. Estoy hablando de ejemplos exagerados, pero hay muchos ejemplos normalizados en los hogares y conocemos, ¿no? De acuerdo al contexto que vivimos, ¿no? En violencia psicológica, que cuando los papás se enojan, los insultan a los niños, los hacen sentir menos, le dicen tonto, no viste nacer, palabras horribles. Entonces, que ellos puedan reconocer que estas personas están usando una violencia psicológica y que están mal. Una persona que consume violencia psicológica, ¿cómo creo que resolverá un conflicto en su familia? O sea, una persona que constantemente en cómo se consume la violencia psicológica, pues no solo permitiendo y usándola, sino también en mi cerebro. Si yo todo el tiempo en mi mente tengo palabras como malas palabras, insultos, pensamientos dañinos, manipulaciones, si no hace esto es porque no te quiere. Y si se va si le habla al fulano, entonces ya no debería ser tu amigo. Esos son pensamientos de violencia psicológica que están alimentando mi cerebro. Entonces, poder enseñarles eso de que la están consumiendo. Eh, una persona que consume esto, ¿cómo va a actuar? Entonces, por tanto, cada que esté en un enojo o que esté en una situación de crisis, va a devolver eso que ya tiene en su cerebro, le va a salir. Una persona que consume violencia sexual en canciones, películas, celulares, ¿qué cree que pensará de las relaciones o de su pareja? ¿O cómo va a tratar a su pareja o a otras personas del sexo opuesto? Entonces, el poder que ellos sean conscientes del daño que causa. Una persona que fue criada y tratada con violencia, ¿cómo crees que criará y tratará a su familia? Y aquí es importante, ¿por qué? Porque aquí les podemos decir, muchos de sus padres usan la violencia porque no fueron criados de esa manera. No saben que está mal y que tienen otras opciones. Por eso es que ellos como hijos pueden cambiar eso para no repetir la historia, para que a sus hijos ellos le den otra opción. Entonces, si nos vamos a la siguiente hoja. Ok, acá imaginamos las diferencias. Esta la podemos hacer en la explicación, no necesitamos que cada uno de los niños la haga. Por ejemplo, aquí vemos dos niños. Está una niña sufriendo, está un niño feliz y libre. ¿Qué situaciones de violencia cotidiana puede estar viviendo ella para sentirse mal? Entonces le pedimos que ellos den ejemplos así al azar y cada uno. Los niños van a ir diciendo, que su mamá le pega, que en su casa su hermano la insulta y vamos anotando ahí, digamos, no todas las situaciones cotidianas que están viviendo. Los niños, conforme van diciendo esas situaciones cotidianas, es porque las tienen normalizados, las conocen, les son familiares. Entonces, eso también nos da una pauta, nos hace poder notar de que, estos niños están cerca de estas situaciones. ¿Qué situaciones cotidianas debe estar viviendo este niño para sentirse como la imagen? La imagen se siente muy feliz, entonces que sus papás lo aman, que su papá que le va muy bien en clase, que tiene profesores buenos que no le gritan, y ellos van a ir poniendo. Y entonces se van a dar cuenta. No nos podemos muchas veces sentir 24/7 como la niña de la imagen. O sea, vivimos violencia, pero después de que nos pasa, podemos ir y sentirnos felices como ese niño. Pero esto no quiere decir que ya no dañó nuestro corazón. Más analítico. Y cada vez que nos pasa, cada vez
nuestro corazón se vuelve a sentir así, triste, así. Entonces la violencia, el problema de la violencia es que no te apaga de una sola acción, te va apagando una por una, y cuando acordás, en tu adultez te volviste alguien apagado, alguien que ya no tiene mucha esperanza, que no tiene sueños, que vive frustrado, que vive en entornos violentos y los normaliza. Entonces, si vamos a la más abajo, por favor. Entonces ahí está, ¿no? Eh, ¿Cómo creo que será la vida de esta niña cuando crezca? ¿Qué cosas creo que ella creerá sobre sí misma y la vida? Y en el otro lado vendría a ser lo mismo sobre el niño, pero ahí parece que yo me he equivocado, así que lo voy a corregir y se lo subo esta noche. Tendría que hacer las mismas preguntas sobre el niño. ¿Cómo será la vida de un niño que no sufre tanta violencia y qué cosas va a creer sobre sí mismo? ¿Va a creer que todo lo puede? ¿Va a creer que tiene derecho a vivir en el mundo? ¿Va a creer que es valioso? A diferencia de la otra niña, ¿no? Entonces, ¿qué le diría o qué acciones debería recibir esa niña que está mal para sentirse bien con ella misma? Y ahí le damos a los niños que ellos nos digan, ¿cómo sanamos a una niña que está sintiéndose mal por la violencia? Entonces, ellos van a dar opciones como hay que decirle cosas bonitas, hay que darle abrazos, sí, hay que hacer esas cosas. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con esos ejemplos? Nosotros los podemos poner y decir a los niños, ok, hoy día, entonces ahorita tienen que ir a abrazar, cada uno tiene que ir a abrazar a 10 niños y decirles, sos valioso, sos importante. Entonces, enseñarles a ellos a darse ese amor y a sanarse entre ellos mismos. Entonces, la violencia nos deja mucho dolor. Y solo cuando dejamos de usarla y recién comenzamos a creer, solo sana cuando dejamos de usarla y comenzamos a creer lo bueno de nosotros. Mientras yo esté sometido a la violencia, yo no puedo creer algo bueno de mí, porque la violencia me apaga. Conforme la violencia va dejando de estar en mi vida, entonces yo vuelvo a creer cosas buenas de mí. Entonces, podemos ir a la siguiente página, por favor. Ok, aquí la violencia en realidad es una cadena, ¿no? Que se repite una y otra vez. Y para salir de ella hay que dejar de repetirla. Por ejemplo, en esta cadena, un papá que pelea y grita en la casa. El papá de color verde está peleando y les grita y grita, se enoja, golpea a los hijos. Entonces, este papá que grita, que usa violencia normalmente, va a dejar una mamá que cuando el papá se vaya en sus momentos de estrés va a usar la violencia contra sus hijos. Le va a gritar, los va a insultar, va a explotar. Entonces, ese hijo después va a salir de su casa y lo va a hacer con otra niña, va a pelear en el colegio, le va a gritar o lo va a hacer con su hermanita o con su primita. Y entonces esa niña después va a volver a su casa y en un momento de estrés va a gritar, llorar y pegar porque no le sale, así sea porque no le sale la tarea. En realidad va a usar la violencia para demostrar una frustración interna porque ya lleva la cadena sobre ella. Entonces la única manera de romper la violencia es yo mismo rompo esa cadena. Uy, ahorita estoy respondiendo, estoy gritando, estoy frustrado, solo porque vengo dolido porque alguien usó violencia conmigo, pero ¿es lo correcto? ¿Es lo adecuado? Entonces ellos tienen la tarea ahora de reconocerla y eliminarla de sus acciones. Entonces, si bajan más sobre esta hoja, por favor. Aquí entonces les pedimos a ellos que dibujen un ejemplo de cadena de violencia. Acá nosotros vamos a poder detectar cómo es sus entornos, ¿no? Por ejemplo, ahí van a detectar a mi papá va y la dejo a mi mamá, entonces mi mamá o no le da dinero y entonces mi mamá viene y nos grita y después mi hermano me grita a mí y yo le grito a mi hermanito y ellos mismos pueden anotar su propia cadena. Si vamos a la siguiente hoja, por favor. Ok, sanando la violencia. Acá la idea es que ustedes nombren acciones de violencia que ustedes conocen de los entornos en que ellos viven.
Por ejemplo, si es una acción, ustedes pueden nombrar acciones buenas y acciones malas, o sea, violencia y acciones de bondad, ¿no? Si ellos escuchan que es una acción de violencia, ellos tienen que pintar un punto rojo. Si es una acción de amor o de bondad, uno rosadito. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros al final, por ejemplo, ustedes nombraron 10 acciones de violencia, mostraron 5 acciones de bondad o 10 de bondad y 8 de violencia, pero en realidad cuando miramos cómo quedó la pintura de ese cerebro, ustedes se van a dar cuenta que sobresalta el rojo. Porque el rojo, igual sea lo que sea, un color mucho más fuerte que el rosado. Entonces, aunque hayan 3 o 4, ya van a causar un efecto en el cerebro. Y es lo que queremos enseñarle a los niños. La violencia genera efectos en nuestro cerebro y hace que ese lugar donde afectó no crezca muy bien y se apague. Entonces, que ellos puedan entender que cada que ellos reciben una acción de violencia, su cerebro se está afectado y va a necesitar 2 acciones de amor para poder medio curarla un poquito. Porque, o sea, tengo que pintar cerca con muchos puntitos rosaditos para que ese punto rojo medio se deshaga. Entonces, yo tengo la obligación de que si yo he recibido violencia, pucha, necesito consumir acciones de amor para poder tapar esta violencia que estoy llevando adentro. Entonces voy a mi profe, profe, me da un abrazo, le cuento a mi amigo, me decís unas palabras bonitas y busco acciones en las que yo me pueda llenar de amor para que esta violencia no suene tanto en mí. O sea, no sé si ustedes van hacia abajo, por favor, en la hoja. Entonces, ¿cómo se desarrolla un cerebro con tantos puntos rojos? Siempre va a estar alerta, en fuego. Un cerebro con tantos puntos rojos en la violencia va a ser un cerebro que va a vivir siempre ahí al nivel al ras, tratando de sobrevivir. ¿Será que ese cerebro va a poder resolver las cosas bien y sentirse amado y valorado? ¿Será que va a poder mirar las acciones de amor y sentirlas porque el rojo va a ser más fuerte? Entonces, por cada acción de violencia, necesitará 3 o más acciones de amor para borrar el daño. Por eso es importante escoger bien tus acciones y las de los que te rodean. Si nos vamos a la siguiente página, entonces saliendo de la cadena de violencia, ya esta es como más dinámica para que yo sé. Este tema es bastante fuerte, entonces también es fuerte para ellos y se cansan. Entonces sí necesitamos acá darle algunas actividades lúdicas que ellos pueden hacer que drenen esto porque los hace pensar mucho y los hace a pensar encima en su realidad y muchos de ellos les viene la frustración y la impotencia, entonces es un tema cansador emocionalmente para ellos. Entonces acá es un laberinto donde esta niña que está sufriendo de violencia debe salir para ir corriendo a un refugio de amor. Entonces ahí dice, ¿no? Si le damos un poquito más abajo, porfa. Tu vida es valiosa y tu corazón importante, así que trátalo como tal. Cuando alguien está cometiendo una acción de violencia, yo puedo correr, salir de ahí y poder buscar un lugar donde yo sé que hay amor para poder refugiarme un ratito ante esa acción de violencia. Entonces, creo que eso es toda el tema del material, pero habían algunas preguntas Mm, para que podamos responder. Una pregunta, acá dice, ah, a ver, ¿cómo actuar en caso de que algún niño sea víctima de violencia, especialmente de tipo sexual? ¿Y cómo empoderar a los pequeños a actuar en caso de cualquier tipo de violencia? ¿Cómo ellos dejan de ser víctimas de violencia cuando la violencia psicológica proviene de sus padres o familiares o su entorno? Y muy bien, son 3 preguntas. Bien. La pregunta número 1, ¿cómo actuar en caso de que algún niño sea víctima de violencia, especialmente del tipo víctima sexual? Bueno, todos ustedes, yo sé que en todos los países, tendría que ser, no sé, un país que no esté dentro de esos convenios, pero yo sé que todos han firmado convenios en los que hay leyes que protegen al niño ante la violencia sexual.
Y una de esas leyes dice que toda persona tiene la obligación de denunciar una violencia sexual. ¿Qué quiere decir? Si ustedes se enteran de que hay una violencia sexual y ustedes esperan que sea ese niño que lo denuncie, ustedes están cayendo en la complicidad de quien comete la violencia sexual. Porque todos tenemos la obligación como ciudadanos, moral y más espiritual, de proteger a un niño de la violencia sexual. Entonces, las denuncias de violencia sexual eh, se hacen anónimas en la mayoría de los lugares. O sea, son para que otros vayan y las investigan. No necesito yo tener la prueba. Sencillamente voy, doy la denuncia y el Estado, por obligación y protección a los niños, va a ir a hacer la investigación y correspondiente y llevar a cabo lo que tenga que llevar y ya yo no me voy a involucrar, pero tengo la obligación de denunciarlo. Tengo también la obligación de poder hablar con el niño y hacerle entender, concientizar de que eso no está bien, de que lo que está viviendo no es normal y que por más que en su casa se dé o que sea donde sea o que sea alguien que que ese niño quiere, porque sabemos que en realidad en la violencia sexual la mayoría de los casos se dan 90% son siempre dentro de la familia, se dan en entornos muy conocidos, en entornos que los niños creían que eran seguros y viene con mucha manipulación. Entonces que ellos puedan saber que no es culpa de ellos, que en realidad es responsabilidad de la persona que está cometiendo la violencia sexual y que puede que haya sido resultado de tener su cerebro como lo hemos estado aprendiendo. Entonces que necesita ayuda. Cuando nosotros y cuando los niños están haciendo una denuncia, no solo lo están haciendo porque quieren protegerse a ellos, sino porque es una manera también de ayudar a ese agresor a que deje esas conductas y que tenga una oportunidad de decir, ok, necesito buscar ayuda y arrepentirme de lo que he hecho. Entonces eso es importante. Busquen legalmente cómo corresponde en sus países cuando hay una situación de violencia sexual. Ahora hay una violencia sexual que es de niño a niño, eh, que es cuando un niño de, no sé, mayorcito, pero que no está en el rango de ser imputable, o sea, un 12 años abusa de alguien de 10 o 8 o de 6. A veces hay casos así. Cuando se da estos casos así, obviamente legalmente no van a ser imputables, pero sí es necesario hacer la denuncia porque es una alerta, es una red flag, una bandera roja de que este niño que cometió ese abuso y ya sea que lo hizo con un juego, ya sea, está hablando en su conducta de que es la manera en la que él ha visto eso o algo ha percibido. Vuelvo al tema, recuerden que dijimos aquí en la capacitación, lo que mi cerebro consume va a salir. Entonces, si este niño ha estado expuesto a algún tipo de violencia sexual, va a salir en su conducta. Estas conductas no son normales en los niños. Por tanto, si el niño comienza con conductas así a otros niños, es porque este niño ha habido una exposición a una violencia sexual. Por tanto, es necesario atenderlo a los dos. ¿Cómo empoderar a los pequeños a actuar en caso de cualquier tipo de violencia? Aquí es importante. Ya con esto ustedes están empoderando. Este es material específico para concientizar y empoderar. Entonces ellos se empoderan para poder reconocer, no, estás ejerciendo violencia psicológica, no, esto es violencia física, no está bien. Cuando yo me empodero, no quiere decir, yo estoy empoderada ante la violencia, pero no quiere decir que si de repente voy en la calle y alguien decide pegarme, ay, está empoderada, por estar empoderada lo va a evitar. No, no puedo controlar las acciones de otra persona, pero puedo saber que son malas, por tanto no es algo que sea mío, es el mal de su corazón. O sea, si mi papá me grita y me insulta, entonces es él que no sabe que está mal con su vida, con su corazón, que usa la violencia, que está decidiendo ser así. Y yo puedo decirle, esto que estás haciendo está mal y me daña, pero sos vos el que tenés que cambiar, no soy yo, no soy yo la que tengo que ponerme a ayudar a, no sé, a estos niños que sufren violencia en su casa, por ejemplo, digamos, a que, ahí llega papá y me callo, no digo nada. O sea, cambian todo su ser solo para evitar situaciones que su papá hace que están mal.
Entonces, en realidad, empoderarse es sanar y decir, no, yo no quiero, a mí me gusta disfrutar y poder jugar aunque mi papá esté en casa. Entonces, él tiene que saber, papá, yo igual quiero jugar, vos estás haciendo mal. Sé que es muy difícil cuando los niños viven esto en su entorno, digamos, ¿no? Pero enseñarles de que no está bien y de que ellos pueden no aceptar eso, vos sos así, pero yo no lo quiero en mi vida. Entonces hace que ellos crezcan sabiendo quién quieren ser y teniendo otras opciones. O sea, un niño que vive violencia en su casa, no, hasta que no se salga de su casa no la va a dejar de vivir. Pero puede, mientras está en eso, sentir un refugio de parte de nosotros, de otras personas, de la iglesia, de lugares, de los vecinos, que le van a ayudar. Ya les decía, una acción de violencia necesita 3 acciones de amor para ser sanada. Entonces, si este niño recibe 3 acciones de amor, lo de su papá va a ser un recuerdo malo, porque tiene muchos recuerdos de amor de otra gente extraña. Y es triste que sea de otra gente, pero la tiene. Entonces nosotros somos los encargados de poder darle esos recuerdos de amor. Actuar en esos tipos de violencia para los niños es venir a estas personas que le brindan amor y decirle, mi papá me está pegando, mi papá está haciendo esto, mi papá, para que pueda recibir esas acciones de amor con nosotros o a través de personas en su colegio o amigos. Y al mismo tiempo, nosotros podemos decirle a los niños de que hay entidades que pueden protegerlos y a veces la falta de herramientas de sus padres no los ayuda y más bien los hace que ellos sean tendientes a la violencia. Por tanto, si nosotros ayudamos, ellos van a recibir las herramientas para que esto no suceda. Y aquí es donde entra, es importante también que nosotros tengamos alguna llegada a los padres cuando sabemos que sufren de violencia en el hogar, porque nosotros podemos ser el vínculo de darles las herramientas a los padres, concientizarlos, usted está mal. Me acuerdo que había un caso de una mamá, me tocó atender una niña, ahí donde trabajamos en el comedor, era una niña en época de la pandemia, y la niña vino y me dijo, y lloraba, o sea, su mamá la maltrataba mucho, pero mucho, violencia física y psicológica, mucha en extrema, casos muy feos. Y entonces cuando estábamos ahí, estaba yo todo el tiempo con la niña, atendiéndola, y la opción era denunciar. Tenía que denunciar porque era una violencia que estaba destruyendo a la niña, claro, la tenía que denunciar. Pero antes de denunciar, le digo, necesito sí hablar con tu mamá. Entonces llamo a la mamá y yo la llamé con la intención de decirle, señora, usted está haciendo esto y la voy a denunciar. Porque lo que está haciendo está mal. Y ya yo estaba. Y cuando viene la mamá y comienzo a hablar sobre el daño de su hija, ella comienza a llorar y a llorar, a llorar. Y me dice, lo sé, es lo que a mí me hacían. Y entonces yo le digo, señora, yo tengo la obligación de denunciar, pero yo quiero darle a usted herramientas para que esto cambie. Porque si no, usted va a destruir a su hija y va a terminar repitiendo la historia de lo que le hicieron a usted. Y la señora comenzó a ir y recibir esa ayuda. Y hubo muchos cambios en esa familia. Entonces, a veces, si llego al papá, quizás puedo evitar todo el tema legal, pero a veces no puedo. Entonces, es importante reconocer que no depende de mí evitarles los problemas a ellos. De mí depende de proteger y cuidar al niño y enseñarle a empoderarse, a saber que eso no está bien. Pregunta 3. ¿Cómo ellos dejan de ser víctimas de violencia cuando la violencia psicológica proviene de sus padres o familiares y de su entorno? Bueno, creo que con la anterior pregunta también respondí. Ellos no van a dejar de ser víctimas de violencia cuando la violencia proviene de sus padres y de su entorno. Lo único es que van a aprender a que, aunque esa violencia venga de su familia, ellos pueden elegir no hacerla. Ahora sí, yo puedo enseñarles a ellos a que ellos mismos pueden decirle a sus papás. Yo siempre que trabajo, siempre les enseño a los niños. Vos le podés, papá, esto que haces está mal y te podés meter en problemas por esto. Y yo soy tu hijo y me lo estás haciendo. Entonces me estás lastimando. Y el papá se va a enojar, es más, puede castigar al niño, todo, pero ya el niño sabe. Entonces la próxima vez
si el niño le dice igual lo mismo, papá, no, seguís haciendo mal, va a llegar un punto en el que ese mismo papá va a ser obligado a cambiar. ¿Por qué? Porque va a llegar un punto en el que ese niño va a crecer y también se va a empoderar. Entonces, la importancia de enseñarles y de darles las herramientas a los niños. Y al mismo tiempo de decirles, cuando son casos ya extremos de golpe, de, de correcciones, humillaciones, enseñarle al niño también. No puedes, necesitas salir de esto. Hay personas que te van a proteger, te voy a acompañar. El problema de los niños es la soledad. Pero si yo hago esto, ¿qué va a pasar? Me quedo sin familia. Pero el que ellos tengan de parte de nosotros, eso de que siempre vamos a estar pendiente de vos, va a haber la oportunidad de seguir cerca, o sea, de poder apoyarlos en el proceso, entonces va a ser una diferencia y quizás ellos sí van a querer denunciar y salir como de esos entornos violentos, ¿no? Entonces, no sé si esto responde las preguntas. Es muy difícil responder a la perfección este tipo de preguntas porque cada contexto es diferente y porque sabemos que implica que lastimosamente a veces haya la pérdida del niño, ¿no? Porque si denunciamos y la mamá desaparece y ya no vamos a tener llegada al niño, pero también implica actos de fe, porque la protección no puedo decir, no, pero mejor no lo hagamos para que el niño siga viniendo a nosotros, pero lo estamos exponiendo a sufrimiento solo porque queremos tener llegada a él. Entonces aquí es importante los actos de fe de decir, nosotros le hemos dado las herramientas, estamos orando, lo hemos llevado a Jesús, estamos poniendo a Dios en su corazón, le estamos enseñando y Él va a volver, así no sea nosotros, va a volver a alguien que tenga el mismo valor, la misma disposición, porque si Dios ya está en su vida, Él se va a hacer cargo. Entonces también implica ese acto de fe de confiar en que lo que nosotros hicimos fue una semilla y son semillas. Y esa semilla se va a multiplicar y Dios se va a encargar, Dios se va a encargar. Entonces también implica actos de fe en poder proteger al niño teniendo la fe de que sea lo que sea, Dios se va a encargar, pero que nosotros hicimos lo correcto. No sé si hay alguna otra pregunta. Una última pregunta, sí, Diana, disculpe. desde ahí, Sí, quiere hacernos sí. una consulta, Ale. Mm, sí, ¿cómo hacer bueno, usted sabe, en las casas hogares, el tema de las penitencias, el tema de los castigos, porque, bueno, quisiéramos comprender que en algunas casas hogares no hay eso lo que usted nos comentaba, un ideal de una persona para tanto grupo de niños. Y muchas veces se tiene que, como que muchos cuidadores tienen que recurrir a penitencias o castigos, como mirar la pared, como quedarse, qué sé yo, en su cama, no salir a jugar. Quisiera, porque hay muchos tipos de castigos que son violencia, obviamente, ¿no? Pero en algunos lugares, en algunos contextos, es como que está normalizado, así siempre lo han hecho y así se hará. Entonces, quisiera que usted un poco pueda abordar sobre eso y sus sugerencias. Gracias. Bueno, acá es importante recordar que, bueno, no sé cómo es por allá en otros países, pero en las casas hogares, mayormente la gente que trabaja tiene pocos recursos y, y no ha sido capacitada totalmente. Es más, aquí en mi país, muchos de los que trabajan en las casas hogares en realidad son niños que se hicieron grandes y salieron de un hogar y que terminan trabajando ahí o apoyando ahí. Y sabemos que son instancias que están abandonadas por los estados, entonces es muy difícil tener el control. Pero sí es importante que nosotros tengamos aquí con los educadores, digamos, una llegada de poderlos concientizar también y decirle, eh, pero usted siente que eso genera un cambio en los niños.
me deja hablar con él, quizás alguna manera eh, para lograrlo. Hay una diferencia, y esto es importante reconocer, entre penitencias y consecuencias. Por ejemplo, si un niño es malcriado y le pegó a otro niño, no está mal que se quede en su cama o en su cuarto y que no salga, porque está siendo un riesgo para los demás. Pero esto es una consecuencia, porque es una consecuencia natural de legal, digamos, que si una persona no cumple los reglamentos, automáticamente lo van a aislar de la sociedad. Y no es una penitencia, es una consecuencia. Entonces, enseñarle al niño esto es una consecuencia, pero vos puedes cambiar tu consecuencia, cambiando tu actitud, tu conducta, qué sé yo. Es la diferencia. Ahora, cuando hablamos de penitencia en situaciones de violencia, entonces estamos hablando de delitos. Por tanto, también puedo enseñarle y decirle a los niños de las casas hogares, bueno, pero esto no está bien lo que el educador está haciendo. Este educador está cometiendo faltas porque estas situaciones de violencia no son adecuadas en ningún contexto. Entonces vos podés también decirle, no, lo que vos estás haciendo está mal y esto es una situación de violencia. Y si él va encima de vos y si comienza todavía a lastimarte más, entonces ahí pues tendríamos que intervenir con legalmente lo que corresponde. O sea, si en este hogar podemos hablar con el director y decirle, el niño nos está contando esto o estamos viendo esto. Y ustedes saben que esto, si la denuncia cae sobre el hogar, que no nos interesa traer problemas, nosotros podemos ir con esta actitud siempre. Lo que queremos es evitar porque nosotros queremos proteger a su hogar. Entonces, para que es importante, ahora hable con su educador, quizás nosotros podríamos ayudarle a darle algunas técnicas, a enseñarle cómo llegar a este niño, pero porque si esto sale o si esto llega a saberse, va a caer sobre su dirección y entonces el hogar puede ser cerrado y podemos trabajarlo de esa manera para poder seguir teniendo el acceso y la llegada y que ellos puedan tener otra opción. O incluso muchas veces nosotros podemos darles opciones de, de cómo actuar frente a esos casos, ¿no? De cómo poder ayudarlo. Sabemos que el contexto en los hogares es muy difícil porque son niños que están sufriendo mucho emocionalmente y la mala conducta es solo resultado de todo el dolor que tienen. Y más, no sé cómo es en otros países, pero acá los hogares no tienen psicólogo. Entonces es muy difícil que encima ese niño reciba un poco de sanidad. Entonces quizás podemos ayudar incluso a los directores o a los educadores diciéndole que nosotros vamos a hablar cada mes con el niño y que nosotros nos vamos a poner como su padrino emocional, si quieren verlo de esa manera, en el que yo voy a estar todo el tiempo hablando, dándole acciones, dándole una intervención, una consejería, y es darle esta atención al niño que va a curar un poco de su dolor para que la conducta cambie. Por tanto, entonces la violencia que se vive en sus penitencias también va a tener que cambiar al ver que la manera era diferente. Pero si son casos extremos, vuelvo a decir, aunque sea en el hogar, a veces decimos, no, pero después perdemos la llegada. Pero lo correcto es correcto. Entonces necesitamos también nosotros entender que si son casos extremos, o sea, si, no sé, si este niño fue flagelado por el educador, no podemos quedarnos así. Porque no significa no solo la protección de este niño, sino de todos los niños y de todos los hogares que van a querer contratar a este educador, porque él siempre se va a mover en ese ambiente hasta que no se ha trabajado. Entonces ahora sí podemos ver que tenemos la llegada de decirle, mire, esto está mal y antes de denunciar nosotros queremos que usted se comprometa de que no va a hacer esto, de que esto no va a volver a pasar, por favor, y de que nosotros o de que lo van a llevar al educador, lo van a alejar o de que van a poder darle otras herramientas o no sé, pero algo que ellos hagan un compromiso de que ellos muestren que esto no va a volver a pasar, ya es otra cosa y quizás hasta me da para poder decir, ok, este educador ya fue despedido y el hogar quiere seguir protegiendo a los niños, entonces yo
con más buena voluntad quiero ayudarlos, digamos, ¿no? Pero si el hogar lo tapa, ya ahí es mucho más difícil también. Entonces ahí es importante de reconocer, eh, a veces llamados a hacer luz es más complicado porque implica la protección de todo el sistema, no solo de ese niño, sino de todo el sistema, porque al final de cuentas ese va a ser el educador va a estar relacionado siempre a los hogares, siempre a ese tipo de trabajos. Entonces, cuando nosotros hacemos alguna denuncia en un caso grave, vuelvo a repetir, este educador va a salir de ese contexto y los niños, todos los que vengan después van a ser protegidos. No sé si esto responde un poco a la pregunta. Ok, creo que ya habíamos absuelto la Sí, pregunta. muchas gracias. Me has dado mucha luz. Bendiciones. Porque Gracias. También tenemos un mensaje de Marianela en el chat. Dice, ¿no? Es importante que impactemos la sociedad y señalemos lo que está mal. No debemos temer. Creo que esa es nuestra labor, ¿no? O sea, como decías, o sea, no debemos tener, tenemos que hacer, dar actos de fe, pasos de fe, todo con el objetivo de proteger a nuestros niños, ¿no? Debemos mostrarles que si algo está mal y hay que hablar y denunciarlo sin miedo. Para eso nosotros también tenemos que fortalecernos, ¿no? Y poder defender a los niños, ya que si en casa no encuentran a alguien que pueda cuidarlos, que pueda levantarse por ellos, nos toca a nosotros porque el Señor nos puso en su camino y eso es lo que debemos hacer. Sé que a veces hay un poco de temor siempre por las consecuencias. Sabemos que cada país tiene su propia legislación, sin embargo tenemos que levantarnos por ellos, porque si no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Bien, entonces, Ale, tenemos otra pregunta. Esta es de una líder que está trabajando en una casa hogar. Ella pregunta, ¿cómo se debe actuar frente a un acto de violencia física entre dos niños que lo toman como un juego? Porque lo que puedo observar es que a veces actúan así y no específicamente por reflejar la violencia o también lo hacen para que se les preste más atención. sí, sí, por eso mismo les decía en esa página de la violencia física que ahí es para concientizar. Entonces, el que ellos está la pregunta, si se recuerdan, tú usas violencia física. Entonces, ahí hablamos con los niños. Yo siempre que tengo niños que están con problemas de agresividad y les hablo de agresividad, ustedes ahí en esa pregunta me están dando el ejemplo de que el niño no se da cuenta y lo hace por llamar la atención, pero en realidad es una agresividad y la tiene ahí interna. Entonces el niño lo está haciendo por agresividad. Entonces es importante decirle, ¿y acaso vos te sentís bien siendo así? ¿Y acaso vos si vieras eso, que otro niño viene y te hace constantemente, cómo te sentirías? Entonces estás usando una situación que es mala solo porque vos crees que no la estás haciendo con esa maldad y por tanto es buena. No, sigue siendo mala aunque lo hagamos por juego. Entonces no tenés que hacerla. Estás ensuciando y ahí hablamos lo del cerebro y poniendo, consumiendo en tu cerebro violencia física y conforme creces, esa violencia va a salir más grande y después se va a hacer a tu pareja y ahí es jugando. Y después se la vas a hacer a tus hijos y ahí es jugando. Entonces es la importancia de concientizar a los niños y decirle, la violencia es violencia, aunque la haga jugando, sigue siendo violencia. Entonces no la puedo usar, no está bien. Entonces no la uses, no te acerca a ser una persona del que vas a estar orgulloso en el futuro. Más bien te aleja y va a ser de tu cerebro con muchos puntitos rojos y solito esas conductas van a salir. ¿Y acaso a vos te gustaría estar con una persona así? Entonces, la conciencia para los niños es muy importante y los niños son muy fáciles de concientizar. Si lo hacemos con amor, ellos lo entienden muy rápido y ellos mismos cada que nos vean van a pararse un poco. Y cuando acordamos ya va a ser algo más natural en ellos el no hacerlo. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Ale. Tenemos una pregunta más que es de una líder que trabaja en un hogar de niñas rescatadas de trata de personas. Ella dice, ¿tienes algún tipo de recomendación especial para poder hablar a estas niñas acerca de la violencia sexual cuando sabemos que ellas definitivamente fueron transferidas a esta casa hogar porque vivieron situaciones de abuso, ¿no? A raíz de trata de personas.
y cómo reaccionar en caso estemos trabajando con unos niños este tema y alguno de ellos se nos acerca para poder contarnos una historia de abuso sexual, cómo reaccionar a alguna herramienta en especial. Bueno, en el tema de, en una casa donde son niños que ya todos han sido transferidos por trata de personas o violencia sexual comercial, eh, pues ahí es con más razones donde tengo que hablar sin pelos acerca de lo que es la violencia sexual, porque ellos ya la conocen, entonces que yo vaya a querer disfrazársela, lo único que les va a hacer sentir es más vergüenza porque les estoy hablando como si ellos no supieran, o sea, como si, y no son niños normales que en inocencia, lastimosamente, su inocencia ha sido robada, entonces lo dignifica más bien el que yo vaya de frente y les diga las cosas para que ellos puedan detectarlas y entenderlas, digamos, ¿no? Entonces es importante con ellos no tratarlos con pinzas en este tema, porque ellos ya están mucho más profundos que eso, y eso más bien hace, es como que fuera una burla, ¿no? Es como que vamos a ir aquí a hablarles a la gente que no tiene comida, le vamos a hablar. Yo sé que a veces ustedes no tienen comida, o sea, no tienen comida todos los días, digamos, ¿no? Más bien nos estamos burlando. Entonces, lo mismo con ellos, o sea, hablarles desde el corazón y que realmente así con la verdad, ustedes saben y conocen qué es la violencia sexual. Entonces el problema no es hablarles para evitar que vuelvan a suceder, el problema es hablarles para sanar. Entonces ustedes reconocen y darles esperanza en esa área y que ellas puedan entender realmente que a veces, si yo ya he vivido una violencia sexual en mi vida, y por tanto me expongo a escuchar puro reggaetón y canciones de que y la pongo y te pongo así y te pongo así. O sea, ¿qué va a pasar con ese su cerebro que de por sí ya tiene mucho dolor sobre la violencia sexual? Va a creer que es normal que ella se comercialice y que tenga que ser tratada de esa manera. Entonces, con más razón, por haber sufrido todo eso, ellas tienen una responsabilidad de poder sanar y cuidar su corazón y su cerebro con actos de amor. Y el acto de amor no es el amor de que, ah, sí, este chico me miró, porque normalmente cuando han sufrido violencia sexual buscan el amor de pareja y de personas que las van a proteger, sino el amor de Dios, el amor de maternar, el amor de ternura, el amor sano. Entonces, poder a darles a ellas esos ejemplos es muy importante. Y la otra pregunta, perdón, ¿cuál era la otra pregunta? Si tenemos algunas recomendaciones especiales, si tenemos algún niño que nos cuenta una historia de abuso, cómo reaccionar bien para no lastimarlo también, ¿no? Bien. Aquí es importante, no invalidamos, por favor, nunca le pregunten a un niño, ah, pero ¿estás seguro? Ah, pero no. Siempre le creemos, los niños no mienten estas cosas, tiene que ser un niño que ha sido trastornado y enseñado a mentir sobre esto para que esto suceda, pero después no, los niños no mienten en esto. Entonces, nosotros siempre escuchan la escucha activa, pónganse al nivel del niño, es lo primero que les digo. O sea, ¿qué quiere decir? Si el niño está sentado, siéntense a su lado también. Si el niño está, o sea, intenten que él se sienta que están así en el mismo momento, en la misma conectados, al mismo nivel, no yo arriba, no yo así sentado en mi escritorio y el otro niño enfrente, digamos, no, cercanía, pero sin contacto, uh, solo una cercanía de aquí estoy, te estoy escuchando, digamos, ¿no? Eh, no lo toquen ni lo abracen, porque él está en un momento vulnerable hablando de una situación en la que su dignidad ha sido mellada, por tanto, no lo toquen ni lo abracen. Al final o después ustedes le pueden preguntar, ¿necesitas un abrazo? ¿Te gustaría que te abrace? Y recién si él dice sí, porque él lo tocaron sin consentimiento, entonces necesito reivindicar el toque. Aquí, por tanto, ¿querés que te abrace? Está bien si te doy un abrazo. Recién estoy reivindicando el toque que le fue quitado. Eh, y hablarle siempre
con la verdad de, ok, esto es importante, necesitamos hablar con tu familia, yo te puedo acompañar si vos querés decir la verdad, o qué te parece si escribimos todo el suceso para poder que lo hagamos la denuncia correspondiente, yo voy a estar pendiente, no estás solo, poder hablarle desde el corazón de que nosotros queremos ayudarlo a que esté bien, a sanar. Eso es importante. Y, y siempre, siempre no haciendo, no les pregunten sobre cómo fue y qué pasó y qué te hizo y dónde. No, no necesitan detalles porque después cuando si ese niño va a denunciar, va a venir una revictimización enorme si cada vez tiene que contar los detalles. Sencillamente con que les digo, que aunque les diga a quién y qué le hizo, así como que así me tocó, no me ok, y tus papás saben, quiénes saben, alguna vez has hablado con alguien. Si el niño les dice nunca he hablado con nadie, agradezcan la confianza que les está dando. Gracias porque realmente estás confiando algo muy importante en nosotros. Quiero decirte que de mí no va a ir a salir toda esta información que es muy privada tuya, pero solo si necesito ir a contarle a alguien que te va a proteger, o necesitamos ir a donde tus padres y contarla, o necesitamos que vos se la contés no sé, a la defensoría, yo no sé cómo se llaman allá los lugares de entidad de protección al menor. Pero, o sea, es una manera en la que yo estoy agradeciendo que el niño deposite esa confianza para que él no tema contarlo a otros. Entonces, eso es muy importante. Ok, perfecto. Gracias, Alejandra. Tenemos dos últimas preguntas. Una que es de Haití. No sé si Pastor Gabriel puede hacernos bien la consulta. Bueno, acá dice, ¿qué podemos hacer cuando dos niños están hecho la violencia sexual entre ellos y cómo nosotros podemos tratar de resolver esto? Entonces, probablemente tal vez es un caso entre... Ok. Ajá. Entiendo cuando pillamos a dos niños que están en actos sexuales de violencia sexual. Volví a decir, si los niños son casi de la misma edad, no hay, o sea, cuando son, puede ser de la misma edad o un poquito más grande, pero no hay, estamos hablando cuando un adolescente arriba de los 12 años, está abusando a un menor, sí necesito involucrar acá algo legal. Pero si no, lo que hago es buscar ayuda para que ese chico reciba ayuda porque es una conducta, el tener una situación, el tener una conducta sexualizada, esa es la palabra, en realidad solo está mostrando que él ha sido parte o ha sufrido esto, ha estado expuesto a alguna violencia sexual. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero, sí o sí, es poder hablar con estos niños, hablar con sus tutores, ver qué está sucediendo. Ahí los niños van a poder hablar, muchas veces hacen estas conductas porque están expuestos a pornografía, porque alguien las hizo con ellos, puede ser por muchas cosas, pero descubrir qué está sucediendo les va a ayudar a ellos a poder poner fin a la conducta y sanar con lo que han sufrido. Poder hacerles entender que está mal, pero que es una manera de pedir ayuda, su mismo cerebro está pidiendo ayuda. Entonces, que no es que ellos sean los agresores, los violadores, los abusadores, es que en realidad están repitiendo conductas que han guardado, por tanto necesitan recibir ayuda, necesitan atención. Entonces, poder concientizar a ellos, a la familia, para que le busquen ayuda. Esta es una señal clarísima de que estos niños están sufriendo o han sufrido alguna violencia sexual en su vida. Por tanto, necesitan una atención, ya sea consejería en la iglesia, ya sean terapias, si pueden tener terapias, lo que puedan tener, pero que realmente puedan sanar, porque si no, estos niños se van a volver futuros agresores sexuales. Entonces necesitan recibir sí o sí esta atención adecuada.
no es una cuestión de buscar que estos niños están enfermos, no, muchas veces sucede, ¿no? Que la familia dice es que es el otro niño enfermo, le hizo esto a mi hijo, pero en realidad aquí hablamos de que hay una enfermedad doble porque también mi hijo no pudo decir, no, esto está mal, no, porque no tenía esa educación, por tanto lo dejamos vulnerable. Entonces ahora es una oportunidad de educarlos, de enseñarles que está mal. Se llama prevención al abuso sexual, se hace una intervención en prevención al abuso sexual. Y se hace sobre todo lo que es educación sexual, porque la educación sexual es lo único que va a ayudar a que ellos no se distorsionen. Eh, entonces, es importante. Nosotros no podemos resolver esto específicamente, pero sí podemos ser el impulso para que los papás busquen ayuda y los resuelvan, para que estos niños reciban ayuda, para que estar pendiente, estás yendo a tus terapias, porque si yo me pongo a resolver y estar constantemente sobre el niño, este tema que debería ser un tema privado, se va a volver toda una exposición para él y va a ser un acto de vergüenza y se va a cerrar. Entonces, por eso es importante, lo hablamos, no culpamos, ayudamos, buscamos la manera de ayudar, pero también lo dejamos luego para que él continúe su ayuda solo. Y no volvemos a estar encima de él ni a decirle, vos hiciste, seguís haciendo, estás haciendo esto. No, nada más porque él ya necesita poder avanzar en este tema y no ser recordado por este error. Ok, perfecto, gracias, Ale. Y por último, creo que también es algo que ya estuviste tocando, pero tal vez podemos recalcarlo, es algunas señales de cuando un niño sufre violencia y no habla. Ok, bueno, cuando un niño sufre violencia y no habla, ya estamos hablando de que hay un trauma más cognitivo. ¿Qué quiere decir? Que ya ha afectado el cerebro. Por tanto, aquí la señal más grande es que no habla. Eh, eh, entonces sí necesitamos buscar ayuda. Si nosotros sabemos que está sufriendo violencia, pero el niño no lo habla, es porque el niño está paralizado emocionalmente, quizás hasta incluso no puede responder ante eso, perdón. Emocionalmente no puede dar una respuesta ante eso. Entonces, automáticamente ahí es una señal clarísima de que el niño necesita mucha intervención o mucha ayuda. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Ale. Yo creo que ya son todas las preguntas que nosotras tenemos. Bien, entonces agradecerte, Ale, por la lección que preparaste para nosotros. Realmente es un tema muy importante para trabajar con nuestros niños, el poder ayudarlos, enseñarles los tipos de violencia y poder hablar claramente acerca de esto, ¿no? Queremos prevenir y ayudar a nuestros pequeñitos. Entonces, queridos líderes, yo quiero invitarlos, por favor, a que podamos ser imaginativos, creativos al momento de aplicar este material. Lo que Alejandra ha establecido es como una hoja de ruta, ya nos ha dado material didáctico, pero si podríamos a ello complementarlo sería genial, ¿no? Porque lo que nosotros queremos es que el tiempo que nosotros que tengamos con nuestros niños sea de impacto para ellos, que pueda calar en su vida, que puedan buscar formas de que el mensaje pueda llegarles y también no solamente el mensaje de cuáles son los tipos de violencia, sino que el mensaje de que estamos aquí presentes para ti y estamos para ayudarte. ¿Sí? Entonces, esa es una tarea que vamos a tener todos nosotros. Entonces, los invito una vez más a que podamos usar al máximo y aprovechar este tiempo que nosotros vamos a tener con nuestros niños para poder hacer las lecciones. Bien, entonces vamos a ir cerrando. Solamente quiero darles unas últimas recomendaciones. Por favor, no se olviden que las actividades tienen que programarlas antes de 25 de cada mes, las 3 primeras semanas del mes para que puedan tener el tiempo suficiente, ¿no? De poder subir los reportes y que pues toda la organización administrativa que hay detrás pueda fluir con tranquilidad. Sí, entonces por favor no se olviden el tema de las fotos, también es importante, las fotos grupales de sus niños, de sus voluntarios, porque de esa manera también podemos probar en los informes que, bueno, se nos pide, ¿no? La cantidad de niños, la cantidad de voluntarios presentes,
Entonces, no se olviden, por favor, todos esos tipos de detalles que, bueno, sus directoras van a estar comunicándose directamente con ustedes, le van a estar dando estas pautas. Por último, solo quiero anticiparles que ya estamos próximas a nuestra segunda conferencia de líderes. Recuerdan que el anterior año tuvimos una serie de conferencias de diferentes temas para poder capacitarnos y brindarles herramientas para que sigan en este trabajo con los niños. Entonces, este mes nuestra conferencia va a ser virtual. Vamos a hacerlo el 11 y 12 de julio, que es el viernes 11 por la tarde y el 12 de julio, que va a ser también por la tarde el virtual, pero por la mañana vamos a tener una pequeña sesión presencial acá en Cusco. Y bueno, igual vamos a transmitirlo en vivo. Sí, esto esperemos tener más novedades para julio, para la conferencia y estemos planeando nuestra conferencia del 2026 con ustedes y tal vez podamos conocernos todos en persona. Estemos expectantes de todo lo que se viene y eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Me gustaría que todos puedan activar su cámara. Me gustaría tomarnos una foto todos en conjunto. Por favor, quisiéramos verlos. Todos nuestros líderes son preciosos, hermosos. Queremos tomarles una foto. Ok, gracias. Ya estamos. Listo. Creo que ya la mayoría encendió sus cámaras. Voy a hacer la toma de foto por grupos porque tenemos varios líderes conectados. Entonces, por favor, voy a hacer la primera captura. Uno, dos y tres. Ah, listo. Una segunda captura, por favor, el segundo grupo. Listo. Uno, dos y tres. Ok, listo. Muchísimas gracias a todos. Esta sesión va a quedar grabada y les vamos a estar compartiendo el enlace de YouTube para que puedan revisarlo una vez más. Y si tienen cualquier duda, ustedes saben cuál es el número de Alejandra. Estamos en los grupos y cualquier duda podemos conectarnos y estamos para ayudarnos. Muchísimas gracias con todos. Bendiciones. Gracias. Gracias, chao. Gracias, gracias. Gracias a todos. Gracias. Bendiciones. Bendiciones, gracias. Gracias, Jonathan. Gracias, Liz, gracias. Hasta luego. Gracias, Linder. Nos vemos. Gracias. Nos vemos, que Bendición. fue bien. Cuídense. Nos ¿Quién vemos. no la ve? Nos Nos vemos. Sí, gracias. Cuídense. Que Dios le bendiga. Bendiciones. Amén. Chao, bendiciones, gracias. Bendición, que Dios le bendiga, Bendiciones, gracias. gracias. Nos vemos, Pastor Dios Fernando. le bendiga. Muchísimas Dios le bendiga a gracias. todos los Gracias a usted también. Bendiciones. Muchísimas Gracias. gracias, bye. Gracias. Bye. Ok, gracias, Marisabel. Bye. Gracias, Marisol. Gracias. Gracias, Marianela. Te estarás Libe, disfrutando del gracias, calorcito. gracias, Libe. Nos vemos, Pastor Fernando. Cuídense. Ay, ok, Bendiciones. Nos en vemos nombre de posterior. Ok, nos vemos. Gracias. ¿Eh?